Cada cierto tiempo, la humanidad tiene la suerte de contar con personas con la voluntad de revolucionar al mundo para bien de todos. Lamentablemente, por distintos motivos, muy pocos de ellos logran sus objetivos. En el video de hoy vamos a hablar de detenidos por sus extraños finales. Rumki Jan Bernhard Sloat nació el día 27 de agosto de 1945 en Groningen, la ciudad capital de la provincia de Groningen en los Países Bajos. Su familia estaba compuesta por sus padres y dos hermanos mayores, pero al poco tiempo de nacer, su padre, quien era director de una escuela, los abandonó. Durante su adolescencia estudió en una escuela técnica, pero no terminó su carrera. Esta fue abandonada para poder trabajar tiempo completo en una estación de radio. Debió cumplir el servicio militar y una vez finalizado se casó y se mudó a la ciudad de Utrecht, una ciudad que está ubicada solo a 35 kilómetros al sureste de Ámsterdam. Entre sus trabajos más importantes se puede mencionar un breve periodo en un puesto para Philips Electronic, pero Sloat no era una persona que le gustara quedarse quieto. Cambió varias veces de trabajo y se mudó por varias ciudades, y hasta fundó una empresa de reparación de estéreos y televisores. A principios de la década de los 80, se empezó a interesar en la informática. Para esa época desarrolló Repabase, una red de servicios que tenía una base de datos donde se registraba cada una de las reparaciones que se realizaban. Durante este proyecto, se empezó a centrar en el desarrollo de distintas técnicas de almacenamiento de datos. Lo que buscaba era una forma de guardar información tratando de ocupar el menor espacio posible. Ese era su objetivo. Y tras años de trabajar en ello, en el año 1995 afirmó haberlo logrado. Supuestamente, había desarrollado una técnica que permitía almacenar una película en apenas 8 kilobytes de memoria. Una reducción increíble de espacio si se tiene en cuenta que una película en esa época ocupaba unos cuantos cientos de megabytes. Esta técnica cambiaría completamente la forma de trabajar con datos en el mundo, y esto también llamó la atención de inversionistas. Mientras más se corría la voz sobre su técnica para disminuir millones de veces los archivos de datos, más inversores se ponían en contacto con él. Y entre los inversores se encontraba Roel Pieper, un empresario holandés muy importante del sector de la tecnología, quien estaba muy interesado en invertir en este proyecto, pero necesitaba una demostración. Así fue como en marzo del año 1999, Sloat mostró cómo en un pequeño chip había guardado 16 películas. Pieper estaba dispuesto a correr el riesgo e invirtió en el proyecto de Sloat. Todo iba avanzando muy bien. Más inversionistas se mostraban interesados y la empresa de Sloat valía $500 millones. Era cuestión de tiempo para que Sloat terminara los trámites relacionados con la solicitud de patente y después de eso el mundo de la informática se vería revolucionado. Pero el día 11 de julio del año 1999, Sloat fue encontrado muerto en el jardín de su casa. Supuestamente, un infarto había terminado con su vida. Su familia había pedido que se hiciera una autopsia, pero esta nunca se realizó. Más allá de la triste noticia de la muerte de Sloat, Pieper sabía que el código del proyecto desarrollado se encontraba a salvo en una caja fuerte. Así que se intentó acceder a él, pero un disquete que contenía un compilador, una parte muy importante, había desaparecido. Sin eso no se tenía nada. Por más que se buscó durante mucho tiempo, nunca se lo pudo encontrar. Y la técnica, supuestamente desarrollada por Sloat, si realmente existió, desapareció con la muerte de su creador. Barnaby Michael Douglas Jack nació el 22 de noviembre de 1977 en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. Dedicó mucho tiempo estudiando programación, algo que le apasionaba, y se lo consideraba
como un hacker de sombrero blanco, un hacker que se encarga de encontrar vulnerabilidades en los sistemas, pero no para aprovecharse de estos, sino para que se hagan cambios que mejoren la seguridad. Desde los 21 años ya estaba metido en el mundo de la tecnología. Vivía en Estados Unidos y trabajó como ingeniero de investigación en el negocio del desarrollo de software de seguridad informática. En el año 2008 compró 2 cajeros automáticos de los que se suelen ver en bares o tiendas de Estados Unidos que le costaron unos $4.000. Los cajeros fueron entregados en su casa y desde ese momento se dedicó a analizarlos y buscar vulnerabilidades. Estaba seguro que alguna iba a encontrar, y también estaba seguro que esa vulnerabilidad podía ser aprovechada desde Internet, y no se equivocaba. Para el año 2010 tenía el cargo de director de investigación en IO Active, una empresa de servicios de seguridad informática, y durante ese año en una conferencia demostró cómo podía conectarse por medio de un módem a un cajero, y sin necesidad de contraseñas podía retirar todo el efectivo que quisiera. A esta técnica se la llamó jackpotting. Pero no solo eso se podía hacer. Si bien era grave que alguien pudiera retirar el dinero de los cajeros, peor era que pudiera acceder a la información de cuentas bancarias y contraseñas de clientes que usaban esos cajeros. En la conferencia Black Hat, un evento para hackers del año 2013, tenía pensado hacer otra demostración que iba a resaltar, incluso mucho más que la que había hecho en el año 2010. El 1 de agosto, Barnaby iba a mostrar cómo una vulnerabilidad que había descubierto permitía que a través de Internet se pudieran manipular marcapasos y otros implantes médicos. Si la vulnerabilidad de los cajeros era grave, imaginar que una persona podría controlar los implantes médicos de los cuales la vida de muchas personas dependían era gravísimo. Esto podría destapar un escándalo y sería un problema muy grande para todas las empresas que desarrollaban ese tipo de implantes. Lamentablemente, Barnaby no llegó a demostrarlo. El 25 de julio fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en un piso del barrio Nob Hill de San Francisco, California. El día de la conferencia hubo varios oradores, pero la hora que le correspondía a él no fue modificada. No hubo nadie que lo reemplazara, y quedó vacante como una forma de conmemorar su vida. La llamativa muerte de Barnaby rápidamente volvió a avivar un hecho ocurrido unos meses antes. En enero de ese año, otro genio informático había sido encontrado muerto. Aaron Hillel Swartz nació el 8 de noviembre de 1986 en Highland Park. Aaron desde muy chico se interesó en la informática. A sus 12 años, utilizando herramientas de código abierto y Oracle, desarrolló un sistema informático, y un año después ganó el premio Ars Digita, un premio que es otorgado a jóvenes que crean sitios web no comerciales, útiles, educacionales y colaborativos. De allí en adelante, sus logros fueron cada vez más superadores, siendo reconocido por todo el ambiente informático. A los 14 años, diseñó un sitio web llamado The Info, donde cada persona podía acceder y editar distintos documentos, algo muy similar a lo que es Wikipedia, pero antes de su existencia. También fue el cofundador de la red social Reddit. Con 21 años, lanzó Open Library, una base de datos de libros para que sea de acceso público. Aaron creía profundamente que la información debía ser de acceso público. Y en Estados Unidos hay cosas que son de dominio público, pero que no tienen acceso público. ¿Cómo es esto? Bien, por ejemplo, existen documentos legales que son de dominio público, que podrían ser utilizados por cualquier persona, pero la gente debe pagar para poder acceder a ellos.
entonces son de dominio público, pero no se tiene acceso público. En el año 2008, Aaron descargó cerca de 3 millones de documentos de la Corte Federal de Estados Unidos con la finalidad de que sean accesibles para cualquier persona. Los descargó del sistema Pacer, un sistema que permite a cualquier persona que pague que tenga acceso a documentos de dominio público. Desde ese momento, el FBI le echó un ojo encima a Aaron. No presentaron cargos en su contra, ya que los documentos eran de dominio público. Pero cada paso que daría sería vigilado. En ese mismo año, Aaron escribe el Guerrilla Open Access Manifesto, un manifiesto donde dejaba bien en claro sus ideas. Algunas de las frases que se pueden leer son: la información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren mantenerlo para sí mismos. En el año 2011 estuvo involucrado en la campaña preventiva en contra de la ley SOPA, el proyecto de ley que había sido presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que en teoría estaba a favor de la defensa de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, pero que amenazaba la libertad de expresión y permitía la censura en Internet. Personal y alumnos del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, puede acceder a JSTOR, un sistema de almacenamiento online de publicaciones académicas. Aaron, al ser un miembro de investigación en la Universidad de Harvard, tenía habilitada una cuenta en JSTOR y la aprovechó para empezar a descargar millones de artículos y documentos con el fin de compartirlos de forma gratuita. Aaron se enteró que en el sótano del MIT había un cuarto de comunicaciones, y desde ahí podría descargar documentos dejando su laptop conectada. El problema fue que el personal del MIT descubrió esta conexión, y en lugar de desconectar la laptop, instalaron una cámara. Un tiempo después, quedó grabado Aaron cuando iba a retirar su computadora. Y aunque Aaron no publicó los documentos descargados, en julio del año 2011, se le acusó por un gran jurado federal bajo los cargos de fraude electrónico, fraude informático, entrada ilegal e imprudente a un ordenador protegido y daños. Se enfrentaba a una condena de 35 años, embargo de bienes y una multa de cerca de $1 millón. En septiembre del año 2012, la Fiscalía registró nuevos cargos, añadiendo 9 delitos. De esta forma, Aaron ahora se enfrentaba a 50 años de prisión. Mientras Aaron luchaba para que la información académica sea de acceso público, también investigaba la corrupción política. El joven hacktivista se estaba convirtiendo en una gran molestia. Era de suma importancia que quedara demostrado que Aaron era un criminal. Así que se le ofreció un arreglo: que se declarara culpable de los cargos de los cuales se le acusaba, y en lugar de enfrentarse a una condena de 50 años tras las rejas, solo pasaría 6 meses en una prisión de baja seguridad. Pero Aaron rechazó el trato. En un juicio era muy complicado que fuese condenado. El día 11 de enero del año 2013, Aaron fue encontrado muerto en su casa por su pareja. Una portavoz del médico forense de Nueva York declaró que se había suicidado ahorcándose. Alrededor de su muerte siempre hubo muchas dudas. Pocos creen que realmente se haya suicidado. Incluso el padre de Aaron, Robert Swartz, durante el funeral dijo que su hijo fue asesinado por el gobierno. Pero, ¿había algún beneficiado con su muerte? En su corta vida, Aaron había sido una piedra en el zapato de las grandes compañías de entretenimiento, yendo en contra de la ley SOPA. Aaron posiblemente podría haber logrado que mucha información hoy limitada para ciertas personas terminara siendo accesible para todas las personas. Y tal como decía en su manifiesto, la información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren mantenerlos para sí mismos.
La investigación sobre la corrupción de políticos que estaba haciendo nunca se sabrá hasta dónde podría haber llegado. Con su muerte, todo esto se cortó, tal vez temporalmente, hasta que alguien más, quizás inspirado por el mismo Aaron, termine lo que él inició. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.